Hola, ¿cómo está toda mi gente de Kamakura World Radio que nos escucha en todo Japón, desde Hokkaido hasta Okinawa, también para el Gran Tokio, el Gran Shutoken y todos nuestros amigos en Latinoamérica? Y hoy nos vamos directamente a Perú, a la cultura peruana, al folclore peruano. Hoy recibimos aquí en Kamakura a la marinera de Perú, la marinera norteña, hoy con el liderazgo de José Suhara y Ana de la Academia Sol y Luna Junko. ¿Cómo le parece esa visita tan hermosa y tan espectacular que tenemos hoy? はい、皆さんお元気でしょうか。今日はですね、素晴らしいマリネラというダンスの、ダンサーのお二人をお迎えしているんですけども、それもただのダンサーということではなくて、チャンピオンでいらっしゃるんですよね。マリネラ、皆さんは聞いたことあるでしょうか、ね、今日は、マリネラについて、たくさんお二人にお話を聞けるんじゃないかと思って楽しみにしているんですが、Hola, ¿cómo está? José y Ana. José, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias Lucho por la invitación a esta gran Kamakura World Radio, ¿no? Que tiene ya muchos años de estar esto en el aire, y me da gusto que ahora nos den un tiempo para hablar sobre la marinera norteña, entre otras danzas de Perú que hacemos acá en Japón. Mi nombre es José Suhara, el director de la Academia Sol y Luna, y hoy día hablaremos de la marinera y nos divertiremos hablando también, entre otras cosas, de las danzas de Perú en Japón. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Vamos a pasarla genial. Pero mira qué belleza de música, Junko. A mí yo escucho esa banda grandísima y se me llena el corazón, se me llena el espíritu de mucha alegría, y tener aquí hoy a José Suhara con tremenda pinta, elegante, mucho señorío norteño, hoy aquí en Kamakura World Radio con ese sombrero, con ese traje, Ana tan linda con ese traje. Gracias. Hermosísimo. Por supuesto que estamos en verano y no se pudo traer el traje más florido, digámoslo así, pero está con un traje muy lindo de verano también para la marinera. José, la marinera es símbolo de la cultura peruana. Cuéntenos un poco sobre la marinera. Bueno, la marinera norteña ahora actualmente es, digamos, es la madre de las danzas, ¿no? Incluso hay un día especial, se ha nombrado un día nacional de la marinera norteña, que es el 7 de octubre, ¿no? La marinera norteña pues nació en el lado norte de Perú, como su nombre lo dice, ¿no? Entre Piura, ¿no? Chiclayo, Trujillo, ¿no? Y se bailó pues en el tiempo de la guerra con Chile, ¿no? Por eso que se le dice la marinera, porque viene de la Marina de Guerra del Perú. Viene de la, ¿no? Marina de Entonces, Guerra del Perú. Claro, por eso que se dice marinera norteña, ¿no? Y desde allí, bueno, se empezó a bailar como para ya disipar un poco la tensión de la guerra, para que la gente también se divierta, y llegó a ser una danza muy emblemática, por lo mismo que es elegante, ¿no? Tiene un poco de afro, tiene un poco también de los españoles, ¿no? Y tiene mucha elegancia y también picardía, ¿no? Así como coquetería y enamoramiento, porque lo principal es el enamoramiento del hombre hacia la mujer, bailando y expresando todo mediante un pañuelo, que siempre lo llevamos nosotros, los que bailamos marinera, para dar el mensaje de amor y de alegría al bailar. まあ本当に素敵なんですけれども、まず日本ではですね、マリネラを目にすることはあんまりないんじゃないかなと思うんですけど、なのでその情報をですね聞くこともあんまりないと思うんですが、今もう一気にですねどんなものかを説明いただいたんですが、というのもマリネラというのはもともとアフロ文化、スペイン文化、それから原住民のですね、もともとペルーに住んでらっしゃる、その先住民の文化すべてがこう混ざった上で生まれてきた、ダンスだということなんですよね。で、もともとはちょっと違う名前がついていたようなんですけども、その踊りをですね、チリとの戦争の時に、その戦争の時にですね、海軍マリネラというとやっぱり海軍の、兵士の方々なんですが、その海軍をこう称えてですね、マリネラというダンスになったようです。でもマリネラって
その言葉自体も新しいんですが、なんと地域によって違う踊りが違うようなんですけども、皆さんがやられているのがマリネラノルテニャ、北のマリネラということで、チクラヨとかトゥルヒーヨとか、あとピューラでしたっけね。ピューラ、そうです。そういったね、トゥルヒーヨは聞いたことあるよっていう人もいるのかもしれないんですが、その、北の、ダンスということでですね。で、大事なのが今手元にある白い、パニュエロね。これがハンカチなんですけども、これを手に持ってですね、パラパラパラって振りながら踊るんですよね。で、男性と女性の愛の恋の駆け引きっていうことで、時にこう目配せをしながら、ね、愛を伝えながら、ちょっと悪っぽいところも見せながらっていうところで、男性と女性の恋の駆け引きを、していくんですよね。で、今はもうペルーの中でももう文化遺産としてですね指定をされているような、本当に伝統的なペルーを代表するそのエンブレムとなるですね、文化的なダンス舞踊なんですよね。お二人はその舞踊をこの日本で広めていらっしゃいます。私も踊りたいよっていう方、情報は貼っておきますので、ぜひねやってみていただければと思います。Y por supuesto la marinera, sin la presencia de la mujer, pues no sería ese danza de coqueteo, de elegancia. Y hoy precisamente tenemos a una de las maestras más destacadas en territorio japonés de la Academia Sol y Luna, Ana Sujara, sobre todo con un liderazgo espectacular. La he visto trabajando con los niños, la he visto trabajando con los jóvenes y realmente es maravilloso su trabajo. Ana, cuéntenos primero que todo de los trajes tan hermosos que tú usas de la marinera, y cuéntenos cuál es la posición de la mujer en todo este trabajo cultural de la marinera norteña. Bueno, antes quería acotar que la marinera norteña es dominada ahora como nuestra danza de bandera. ¿Ok? En el Perú es muy conocida mundialmente, es un baile de amor donde sí la mujer pues ocupa una parte importante, ¿no? Se cuenta una historia de amor entre el varón y la dama, y no utilizamos las palabras, utilizamos nuestro pañuelito para hacer el mensaje, ¿no? En este baile. Sobre los trajes, bueno, nosotros traemos trajes desde Perú directamente, ¿no? Utilizamos faldones muy largos, muy amplios, con alto vuelo, ¿no? Y hay diversidad de trajes, los bordados, los colores, ¿no? Siempre hay trajes tradicionales, hay trajes también más sofisticados, ¿no? Que se usan en la danza, pero lo primordial siempre es, pues, el mensaje de amor que debe existir en el baile, ¿no? Eso es lo más importante. 女性がね本当に大重要なポジションを占めるということなんですけれども、もちろんその踊りは、女性と男性の、恋愛の駆け引きというところでですね、その愛を、象徴するのが、この美しい、白いハンカチなんですよね。で、今スカートも、とても美しいし、ブラウスもですね、刺繍がされていて、どこから入手してるのかなって思うと、やっぱりペルーから、取り寄せて、で、アンナさんがねこうちょっと手直しをするべきところはしてということでもう女性の力がすごくエンパワーメントだなっていうふうに感じる、そんな、文化的なムーブメントですね。Bueno, estamos escuchando la música que Sol y Luna básicamente interpreta en todos los shows que tiene por muchos lugares de Japón.
La Academia Sol y Luna está impartiendo clases, además de su show hermosísimo y profesional, que me ha gustado muchísimo. Es la primera vez que yo, como colombiano, puedo presenciar un show de la Marinera y realmente desde que los vi, vi mucha disciplina, mucha entrega, mucha humildad y mucho sacrificio por parte del profesor José y Ana, y se ve el trabajo de una excelente academia de danza y cultura de Perú en Japón, la Academia Sol y Luna. José, en este momento, ¿dónde está la Academia Sol y Luna de Marinera y todas las clases que están impartiendo? Muchas gracias, Luis. Bueno, sí tenemos aulas de marinera, entre otras danzas. Básicamente nosotros somos de Chiba, ¿no? De Kashiwashi, Chiba-ken, ¿no? Tenemos ahí aulas los fines de semana y días de semana particulares. Y después estamos con un grupo ya mayor de niños y jóvenes en Tochigi, Moka. Tochigi-ken, Mokachi, ¿no? Los domingos, cada 2 o 3 domingos estamos impartiendo clases. También estamos en Saitama, Kazoshi. Ahora estamos en Yokohama, gracias a la bondad de Luis y de Junko, ¿no? Que nos ha facilitado el local. Entonces estamos ya en Yokohama, ¿no? Y bueno, próximamente muy posible en Tokio, ¿no? Entre otras ciudades que lo requieran. わあ素敵ですね。みんなも、マリネーラをやってみないっていうことで、長年ですね、ソルイルナはその学院をマリネーラの、学校を経営されてるんですけれども、栃木とか埼玉とかあと千葉ですね。はい、それから、最近は横浜でもねやって。でこれから東京に進出していく予定。Sí, queremos estar en Tokio también. ああ、いいですね。何人ぐらい生徒さんがいるんですか？みんなで若い人もから。若い人40。もっともっと。今まで関わってきた人はじゃあもうたくさんいる。そう、más o menos 60, más de 60 alumnos. ほら、60人。そう、60 más de 60. alumnos。ね。Tenemos muchos niños. 小さい子供でもできるし。そうそうそう。3歳から見る。あと大人は何歳までできる？ No hay límite. No hay límite って。いいじゃないですかね。Hotaru también quiere bailar? Claro, claro, hemos tenido la oportunidad de bailar aquí en Yokohama con las clases de Sol y Luna que estamos haciendo en colaboración con Kamakura World Radio. Precisamente eso es lo que hacemos. Promovemos la cultura y la danza, el folclore latinoamericano aquí en todo Japón y estamos dispuestos a trabajar, a colaborar con todos los grupos folclóricos y nos alegra muchísimo que sea Sol y Luna porque realmente, como les decía, tienen un liderazgo espectacular, una manera de enseñar también que reúne muchos niños, también colaboran con otras academias también en diferentes lugares de Japón y es maravilloso poder ver los niños teniendo una identidad cultural, Junko, la identidad cultural que es fundamental en toda la diáspora latina de cada uno de los países y los niños se sienten parte de una cultura, de una sociedad y por supuesto que están compartiendo la cultura de Japón, la sociedad de Japón, están creciendo aquí, pero también están entendiendo de dónde vienen y compartiendo con su familia, con todo su entorno, la cultura, el folclore de su país. そうですね。私もその様子をクラスで見てたんですけれども、その小さい、お子さんっていうのが、ペルーにルーツを持っているっていうことを感じることが難しい場合もあると思うんですよね。その日本の社会でこう生まれて育っていく中で、その中でですね、そのマリネラというダンスを通じてそのアイデンティティを再確認することができるそんな伝統的な舞踊の力を感じましたね。私もね実際、家族にそのペルーの家族がいるんですけれども、もうここで生まれてここで育った子とか日本語がほぼ日本語で話してで、マリネラは一回見たことあるけどやったことはないからやってみたい気もするけどでもとかっていうことを聞くたびにですね、やっぱりこの
日本でそういったムーブメントを作り出しているお二人の力っていうのは大きいなっていう、その場所を提供するってことができるってことは素晴らしいなっていうふうに思いましたね。Así es. La Academia Sol y Luna pues también interpreta varios géneros del folclore. En este momento estamos escuchando este lindo género musical del huayno balicha. Balicha. Sí, balicha. Cuéntenos, Ana, sobre esta variedad de música, variedad de danzas que interpreta Sol y Luna, porque les cuento una cosa, están viajando por China, van a Corea, van a Filipinas, van a Tailandia. Realmente Sol y Luna está representando el folclore peruano aquí en toda Asia. Sí, Ana. bueno, gracias a Dios tenemos muchas oportunidades, muchas puertas que se han abierto a través de todo el trabajo que venimos haciendo ya 14 años, ¿no? Porque es una constante disciplina, una constante lucha, hay que prepararnos, ¿no? Y es lo que transmitimos a nuestros alumnos, ¿no? Ahora están escuchando Balicha, es un guainito con el nombre de Balicha, el nombre de una chica cusqueña. Es una danza de Cusco, de la sierra del Perú. Y efectivamente en Sol y Luna no solo hacemos marinera, hacemos otras danzas, hacemos danzas de la costa, de la sierra, ¿no? Entonces difundimos una amplia variedad del folclore del Perú, ¿no? Y es por eso que tenemos la oportunidad de poder llevar nuestro trabajo a través de invitaciones de la Embajada del Perú en otros países de Asia para representar el Perú, ¿no? allá en esas zonas. 世界をですね駆け巡っている、特にアジア地域でですねソルイルナは、活発に活動されているということで、今フィリピンとかね、コレアって言ってね、韓国とか、あとタイにももう来週から行かれるっていうことそうでですね、来週行きます。ということで、もうアジア地域でそのソルイルナ、ね、かなり活躍をされているんですけれども、マリネラだけではなくてワイノというですねダンスも、やられているということで、その中でそのバリチャというのはとても、有名な曲であり踊りであるようなんですよね。でクスコ、ね、みんなもクスコは聞いたことがあると思うんですけども、マチュピチュが有名だからねそうだよね。そう、そのクスコでね、で生まれた曲だということで、そんな、アンデスの踊りとかって日本では結構人気があるんじゃないかなと思うんですが、そのアンデスの踊りも踊れるということで、ソルイルナのですね活動に参加してみたい、ダンスから始めたいなと思う方は、Facebook、ソルイルナで、探してみてください。もしくは、インスタグラムにも、彼らの活動の様子がアップされているので、ソルイルナですね、太陽と月という意味です。はい、皆さんぜひ情報チェックしてみてくださいね。Cuéntenos, José, sobre esos viajes a todo Asia que están haciendo en este momento. ¿Cómo es ese intercambio que se da allí? Bueno, vienen de Japón, un grupo, es una familia, la familia Suhara, compuesta por todos sus hijos, sus hijas. Oh, sí. ¿Sí? Es realmente muy admirable poder ver ese trabajo de unión familiar viviendo, representando la cultura de su país aquí en Japón. ¿Sí? Es maravilloso. Cuéntenos cómo viven esas experiencias. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, la verdad que nuestras hijas son nuestro motor y motivo, como decimos en Perú, ¿no? Porque sin ellas, pues tal vez no hubiéramos durado tantos años, ya que una familia, pues es una familia, ¿no?
pero como ellas también aprendieron a bailar y les gusta bailar, entonces nosotros hemos continuado. Entonces compartimos las mismas experiencias, ¿no? Con nuestras hijas, y eso todavía nos une más como familia. Entonces por eso que tenemos bastante motivación, ¿eh? Y lo otro es que, bueno, la parte de Asia, pues sí, gracias a Dios, como dijo mi esposa, han empezado a salir oportunidades, ¿no? Por intermedio de la Embajada de Perú, ¿no? La Embajada de Perú en Tokio nos llamó, vio nuestro trabajo y recomendó a otras embajadas en otras partes de Asia, ¿no? Empezamos primero fuimos a Corea del Sur. Antes de eso hemos ido a Tailandia, ¿no? Con el grupo de Kyodai, ¿no? Que también nos invitó. A Indonesia, perdón. A Indonesia, ¿no? Después hemos ido a Corea del Sur 2 veces el año pasado. Hemos ido a Tailandia, hemos estado viajando a Beijing, China. Este año hemos estado en Beijing. Ahora nos toca Tailandia otra vez. Y ahora algo nuevo que nos dio una invitación hace poco desde Vietnam, ¿no? Así que nos vamos a Vietnam en septiembre, a fines de septiembre, y a Corea también, ¿no? Entonces bueno, sí es bonito, pero también es una gran responsabilidad, porque estamos llevando, pues, tal vez lo que las embajadas quieren es que se represente el Perú, ¿no? En todo su esplendor, ¿no? Entonces no es fácil, porque sí tenemos que, nosotros mismos como directores, digamos, ponernos las pilas y digamos, preparar buenas coreografías, buenos shows, pero también es muy importante la parte humana, ¿no? Necesitamos buenos bailarines. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener ojo y ser estrictos para que los bailarines hagan las cosas como se debe, o sea, según el nivel que nos están dando, ¿no? Que es ir a otros países, ¿no? Entonces esto es una gran responsabilidad, es muy bonito, es un gran honor representar el Perú, ¿no? Y es una oportunidad que creo que no solamente nosotros, yo creo que también otros peruanos, otros grupos que podrían hacerlo, ¿no? Todo es cuestión nomás de disciplinarse y tener un enfoque hacia arriba, ¿no? そうですね。ホテルからの質問はね、娘さんたちね、重要なポジションを占めてるんじゃないかということで、ソルイルナの中ですね、もちろんそのモチベーションになっているということなんですけれども、このソルイルナが、本当にその文化の、代弁者ということで、そのアジアにその名を轟かせることができるのも、やっぱりペルーの、本国がですね、つまり大使館を通じて、それぞれのアジアの国々の大使館と、連携を取り合ってですね、ソルイルナであればこのアジア地域において、ペルーの文化というものを、とてもいい形で、紹介していけるのではないかということで、あちこちの国々に、派遣されているわけなんですけれども、ね、それはやっぱり責任も伴うということで、ソルイルナだけではなく他の、マリネラのグループ、日本で活躍をされているマリネラのグループも同じような、チャンスを得ていく機会はあるようなんですよね。その中でもソルイルナは、その先駆者となっている、その中で、家族の絆を強めて、娘さんたちは、それを引き継ぐような存在となっていきそうですよね。De la reina
Bailando la marinera lo haces muy bien, Junko, porque bailando la estuvo marinera, lo haces muy estuvo bien. bailando marinera en la clase. Sí. ¿Cómo la vio, profesor, Muy bien, bailando? muy bien, ¿Sí? muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí ¿no? baila muy bien la marinera? O sea, ¿cómo te digo? Para un japonés no es fácil aprender un ritmo latino, tú lo sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque el japonés tal vez tiene una forma diferente de pensar, ¿no? Una formación diferente. Los latinos somos más sentimentales, ¿no? Vemos mucho el sentimiento, la sonrisa, la cara, el coqueteo, el enamoramiento. En Japón no hay eso. Sí, pero Yuko pensó que no iba a poder. Ah, Pero sí. sí. No, yo no voy a poder, pero sí, de quita yo. Lo que pasa es que los japoneses son muy ¿cómo se dice? Son muy empeñosos. Ustedes, los japoneses, lo que yo admiro de los japoneses es que se proponen algo y lo consiguen, ¿no? Es igual la salsa al principio en Japón no la conocían y ahora hay profesores de salsa japoneses muy buenos. Bueno, esta interpretación que estamos escuchando es mucho más jaranera, ¿no? Más guitarra, más cajón. Marinera cantada. Marinera cantada, diríamos que es un poco más hacia marinera limeña. No. ¿No? No. Bueno, ustedes me perdonarán mis No, equivocaciones. perdón. Estoy estudiando Perdón. marinera como colombiano. Te vamos Bueno, a explicar. Cuéntenos No, un poco, aprovechando mi equivocación, Ya. cuéntenos un poco cuáles son las diferencias entre la marinera norteña y la marinera limeña. Leí que la marinera limeña pues es más de cuerdas, más de guitarra, más de cajón, por eso pues dije eso. Y la marinera norteña es más de banda, ¿no? De banda, de metales, más alegre, mucho más rápida, más No. fiestera. Y cuéntenos un poco sobre esas diferencias, porque sería lindo poder Para que entender entiendas. y mirar aquí en Japón quienes están haciendo también marinera limeña y la marinera norteña. Ah, ok. Bueno, marinera es la danza, pero hay marinera norteña, marinera de Lima, marinera serrana. Existe ese tipo de marineras, ¿no? Arequipeña. Marinera arequipeña, ¿no? Entonces, marinera porque se utiliza el pañuelo en ambas, en todas esas diferencias de marinera, ¿no? Ahora, en marinera norteña, la composición musical tiene también su composición en letra. Lo que estamos escuchando ahorita es una marinera norteña con la letra, ¿no? En este caso, por ejemplo, es Amor Serrano, se llama la marinera, ¿no? Y Amor Serrano también la tocan en banda, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, marinera limeña es más cadenciosa, ¿no? Más elegante, es de Lima, es totalmente diferente. Sí. Bueno, ahí sí yo acotaría algo que, pues, elegante también. Bueno, las dos, ¿no? Las dos son elegantes, Sí, las dos. yuganande. Solamente que una es mucho más Cadenciosa. cadenciosa, digámoslo así, más suave, más al ritmo de la jarana criolla, digámoslo Criolla, así. correcto, sí. Y la otra es más, tiene más energía. ¿Por qué? Porque está acompañada básicamente de una banda marcial, porque viene prácticamente de la banda marinera de guerra del Perú. Sí, es lo que acá le escuché yo al maestro. Sí. Se interpretaba básicamente con las bandas que tiene la Marina del Perú, las bandas de guerra que tienen pues muchos metales y Claro. vientos. Originalmente, la marinera norteña se tocaba con guitarra Guitarra y y cajón y cantada. Son Es cantadas. original, lo Originales son original es cantadas. este de acá. Después vino la banda por los concursos. Para los concursos se empezó a usar la banda, ¿por qué? Porque la banda es más fuerte, se escucha mejor, es más bailable. Las cantadas a veces son más rápidas, ¿no? Pero las cantadas originalmente, la marinera norteña originalmente son cantadas. Sí, Así son es, composiciones con letra. Porque en el norte
solo utilizaban la guitarra y el cajón para bailar en el campo, porque la bailaban en la tierra o en la arena frente al mar, ¿no? なんかいろんな違いがあるようなんですけれども、全部はですねちょっと私もわからないんですけれども、とにかくリマのはすごく叙情的なメロディアスな感じらしいんですよね。で、ノルテーニャというのはもともとギターとカホンと歌で構成されていて、その後バンドが入ってきたと、バンドが入った方が、ゴージャスにですね勇ましい感じで、もともとそのマリネーラという言葉がですね、軍隊というか海軍のですね、ものから来たっていう、そのスピリッツから来たというもので、なので、ますます豪華になっていたということで、その、リマと、北の違いっていうものはですね、踊ってる人ならよく分かってくるんじゃないでしょうかということで、もう本当に奥が深いですよね。文化の奥深さというものをですね、感じられる、その今始めてもう将来的にずっと踊っていけるというこのマリネラ、皆さんも、トライしてみたらいかがでしょうか。Bueno, aquí los profesores de Sol y Luna, Ana y José, educando al colombiano el folclore peruano. Muy bien, ya ahí vamos Ya, aprendiendo, muy bien, vas porque aprendiendo. de hecho, pues Kamakura World Radio es una radio de folclore, de cultura, de intercambio cultural, y estamos aquí mirando, compartiendo, colaborando con todos los movimientos culturales de toda Latinoamérica y también de Japón, por supuesto. Entonces, volviendo al tema, en Japón hay grupos que están haciendo marinera limeña. Nosotros. No, nosotros. También. Justamente quería comentarte y bueno, Sí. es una ¿Están sorpresa. iniciando ahorita Sí. o ya desde a tiempo No, Nosotros están hemos iniciando la nosotros versión? bailamos, mi esposa y yo bailamos, Ana y yo bailamos limeña, y ahora lo estamos haciendo ya con el grupo, ¿no? Justamente en Tailandia va a ser el debut de la marinera limeña de Sol y Luna. Sí, Qué vamos a hacer maravilla. un cuadro criollo, ¿no? Cuadro Porque criollo. como es de Lima, vamos a bailar el vals criollo. El cuadro criollo es vals criollo y termina con marinera limeña. Ahora la marinera limeña pues es de traje, ¿no? Y Elegante con, sí, el varón con corbata y las mujeres bailamos con zapatos, o sea, de fiesta, ¿no? Sí. No bailamos descalza, Sí. como la marinera Porque es más norteña. suavecita, ¿no? La marinera norteña sí la bailamos descalzas. もう衣装もちょっと違うというか履物も違うということで、マリネーラノルテーニャ、北のマリネーラはですね裸足で踊る。そうです。だけれども、リマノは靴を履いて踊るそうです。ね、社交ダンスみたいなもんですかね。そうちょっとみたいですね。ちょっとみたいはそうじゃあ社交ダンスが好きな人も入りやすい。そうもちろん。本当になんか8分の6拍子らしいですはいよ。やってくださいで今回ワルツっていうねそのこういうね言葉も出てきたのでそう、社交ダンス一番最初に始めるのが多分ワルツワルツ入るのが入るね、だからそうですやりたいっていう方も本当にエレガンテなので、こんなエレガントな服を着て衣装を着てでちょっとお花とか飾ってですね。男性と踊るっていうところでね、社交ダンス。 Pues yo me alegro y me alegro muchísimo porque pues es un tema que normalmente siempre se piensa y me alegro mucho de como haber dado en el punto y este anuncio que hace Sol y Luna que van a hacer el debut de la marinera limeña en sí. su próximo viaje y me alegro mucho porque esa amplitud mirando el folclore, mirando el país en general ya después de tener un gran trabajo exitoso con la marinera norteña, ahora comienzan a ver la marinera limeña, a introducirla en su grupo de danza de folclore que cada día está más grande, más compacto. Estamos viendo nosotros presencialmente la gente de Perú básicamente y los japoneses queriendo tener la experiencia del folclore peruano, Huayno Balicha y marinera Sí. con la Academia Sol y Luna. Me alegro mucho. Muchas Arigato, gracias. gracias. Y me gustaría Sí. ver esos videos, a Sí, ver cómo se ve lo la profesora que sí quería acotar es que, o sea, para nosotros como academia, como agrupación cultural, es de suma importancia que cuando nosotros presentamos una nueva danza, tenemos que estudiarla, ¿no? Tenemos que investigar, no es bailar por bailar, ¿no? Porque es lo que nosotros le enseñamos y le mostramos al público japonés, ¿no?
Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, para preparar una nueva danza hay que estudiarla, hay que prepararla, ¿no? Empaparse del tema para poder dar el siguiente paso, ¿no? Es de esa forma que se tiene que trabajar. 文化的にねどんどん発展している、新しい領域にも恐れずに進んでいくだけではなくて、恐れを持たないで進んでいくだけではなくて、たくさん学ばれているっていうね、先生たちも学んでいるということで、それを学ぶ人たちもですね、真摯に取り組んでいくのが大事かなっていうふうに思いますね。Baila que baila viruñerita, que con tu encanto ya conquistaste mi corazón. Cuando tú bailas con alegría llenas mi ser, a este pueblo que es orgullo del Pensil. Vamos a gozar, todos quieren bailar cuando baila esta hermosa mujer. Viruñerita llena de amor, tú cuando bailas esta canción das alegría a mi corazón y a toda mi alma. Viruñerita llena de amor, que conquistaste mi corazón, eres orgullo de todo el Perú. Vamos a gozar. Bueno, enseñándole al colombiano de marinera, cuénteme esta canción que estamos escuchando. Igual, no sé, yo... Viruñerita llena de amor. ¿Eso es norteño o Del limeño? norte. Norte. Del norte. Bueno, ahí estoy, Lo que estoy pasa es aprendiendo. que en el norte hay una ciudad que se llama Virú. Viru. Ujú. Entonces las chicas de Virú son viruñeritas. Viruñeritas. Sí. Viruñeras. Viruñeritas. Son viruñeros, ellas son viruñeras. Entonces Ajá. allá con cariño se le dice Viruñeritas. viruñerita. Pues esta canción de Virú. Porque en Virú Viruñerita también se llena baila de amor. bastante la marinera, En ¿no? Virú. Sí. ビルという町があるようなんですけれども、都市があるようなんですが、ペルーにですね、そこの、女の子たちがビルニエリータスというらしいです。で、その女の子たちのことを歌った、素敵な曲ですね。 Qué lindo suena, Viruñerita. Virú es mi encanto, es mi tierra, tierra de hermosas mujeres llenas de amor. Baila que baila viruñerita, esta marinera con mucha gracia y llena de amor. Baila que baila viruñerita. Bueno, con Viruñerita seguimos aquí Seguimos. la fiesta de la marinera norteña, hoy aquí de visita en Kamakura World Radio. Aquí como me gusta el inicio de esta canción, me llena de mucha alegría. Sueño de Pochi. Bueno, como les decía, mis amigos, Kamakura World Radio está organizando este gran evento Colombia Japan Fest en la ciudad de Sushi. Y uno de nuestros invitado especial a este gran evento, Sol y Luna, la Academia Sol y Luna, con el maestro José Sujara, Ana Ay. Sujara y todo su ballet folclórico de Perú. Estaremos allí en este gran evento, invitados al Colombia Japan Fest. Este evento apoyado por el Ministerio de la Cultura de Colombia, por COCREA, que es la organización que une lo público y lo privado para apoyar grandes proyectos culturales. Colombia Japan Fest este año ha sido apoyado por estas grandes instituciones de Colombia, de la cultura, y está mirando todo nuestro trabajo cultural y de intercambio que tenemos con Japón, con los otros países de Latinoamérica. Y este año el invitado especial es la Academia Sol y Luna con el maestro José Sujara y Ana Sujara y todo su ballet folclórico. Así que amigos y amigas, los estamos esperando en este gran evento, Junko. Sí. はい、8月29日は Vamos, コロンビア mostremos ジャパン el フ flyer. ェスティバル in 逗子です。はい、今回はですね、そのコロンビアと日本の文化交流に、
招待国として、ペルーの伝統舞踊マリネラを踊るソルイ・ルナ、出場してくださるんですよね。ということで、マリネラそしてワインのバリ茶を、私たちはこの目で、見てそして体験することができるんです。ホッセ・スハルさん、アナ・スハルさんももちろんこの衣装を着てですね、はい、その日8月29日コロンビアジャパンフェスティバル in 逗子、今、PTX で、または電話そしてメールでですねご予約を受け付けておりますので、ぜひお求めくださいね。お待ち Bueno, してます。 este evento tiene algo muy especial, es el encuentro de las culturas. Mira, tenemos Bonodori, Imagine Bonodori, es un grupo folclórico de Japón que tiene una filosofía muy linda. Tenemos la cumbia de Colombia, tenemos la salsa de Cali, tenemos la marinera de Perú y por supuesto la orquesta de salsa, cumbia y folclor Tropicolombia Colombia. Orquesta. Así que será una fiesta espectacular para todos. El encuentro de las culturas, patrocinado por el Ministerio de la Cultura de Colombia y COCREA, y con la invitación especial este año del grupo folclórico de Perú, Sol y Luna. José, ¿cómo te parece este gran evento? Wow, la verdad, justo quería comentarte sobre este evento. Primero que nada, te felicito a ti, a Junko, por el gran trabajo que haces. Ustedes voluntariamente, porque nadie les pide que lo hagan, ¿no? Sí, porque la verdad que son muy pocos los latinos que hacen esos trabajos a nivel de Latinoamérica. Siempre lo hacen en forma particular o por su país, ¿no? Pero no a nivel de Latinoamérica. Y gracias por la invitación, nos sentimos muy contentos de participar. Y como te digo, vamos a traerte un buen show. Un buen show. ¿No? Incluso te vamos a traer la marinera limeña para que la Oh, veas. para que la conozcan. Marinera limeña, un anuncio especial. Sí, para que la vean acá, ¿no? Sí. Ya mi esposa me dijo que sí, así que no hay problema. そうですね、ここで驚きのニュースがマリネラ・ノルテーニャだけではなくてマリネラ・リメーニャもですね、そうですこの、パーティーではフェスティバルでは踊っていただけるということで、はい、今回はお二人はもちろん、踊られると聞いてるんですけども、あとグループの Sí. そうです。方々、はい。はい、合計何人ぐらいいらっしゃるんですか？何人ぐらい。まあ去年が15人ぐらいだったわすごいそれすごいですね去年いっぱい人来たよ。あーいっぱい人来たね Cuéntenos un Vamos a ver poco, cuántos chicos vamos a ver. Vamos a ver cuántos chicos. Ana Sensei, cuéntenos Dígame, un poco dígame. cómo es el show que nos tienen preparados para Colombia Japan Festival. Bueno, el show completo de marinera norteña, la balicha y bueno, el show criollo. Sí, Que el es show la criollo, limeña. que es el show criollo es el vals criollo con la marinera limeña. O Así sea, que vamos a poner lo que es el norte, los Andes con la balicha y lo que es Lima, el centro de Perú, el centro, digamos, la capital del Perú, ¿no? Con el vals criollo y la marinera limeña, que es lo que estamos innovando ahora en nuestro grupo, ¿no? じゃあ、北も感じられるその北、それから、アンデスのカルチャー、それからリマそうです。の、カルチャーもこう感じられるような、いろんなとこをこう旅してるような感じのですね、イメージですね。はい。じゃあこの踊りを見ることで、みんなも大好きなペルーをですね感じることができるっていう、本当に楽しいです。楽しいイベントになりそうですね。 Bueno, maravilloso. Colombia Japan Festival se viste de gala con esta gran cantidad de artistas. Salsa de Cali, de Colombia. Anison también, tendremos Anison. Tendremos la cumbia de Colombia con Fiesta Esmeralda. Tendremos la Orquesta Tropicolombia y también la actuación estelar de Imagine Bonodori, un grupo de aquí de Kamakura espectacular que está llevando un nuevo sonido del Bonodori a todo Japón. はい、ショーはですねもう本当に、こんな大所帯でイマジン盆踊り部さんも、盆踊り生音盆踊りを演奏してくださってで一緒に踊るでトロッピーコロンビアは、コロンビア音楽ラテンの音楽をですね、生で演奏するという感じであとはカリサルサがジョニーそれからベーティのグループですね。カリサルサというとすごくエネルギッシュなサルサでアニソン、これはマリアさんが夜桜マリアさんがお邪魔女カーニバルを
初めですね、アニソンを歌ってくださって、一緒にやっぱり盆踊りの振りで踊りましょう。で、カズさん、この前カズさんも来てくださいましたが、これはワールドミュージック、こう多重演奏ということで、こう重ねて重ねて、まるで一人なのに、何人もが参加しているような演奏になるという。で、あとはもうペルーのお二人です、お二人とそれから、グループの方々ね、はい。はい、もうペルーを旅しているような、そんな一日に午後になりそうですので、皆さんも、PTX で、チケットの方確認をいただけたらと思います。午後3時会場、3時半開演、7時半頃までやってますので、入退場自由です。はい、他に質問があったら、ぜひ私の方に寄せていただければと思います。座るところはあるのかという質問が来てました。座るところはあります。踊るところもあるので、ぜひ皆さんお越しくださいね。Bueno, y seguimos con los anuncios porque esto está prendida la fiesta del folclor latinoamericano con el liderazgo de Sol y Luna, el maestro José Sujara y Ana. Maestro, cuéntenos un poco sobre esos campeonatos que usted se ha ganado en Perú. Es campeón en Japón de la marinera, es campeón en Perú de los concursos nacionales. En fin, el maestro José Sujara está lleno de trofeos, de condecoraciones. Mira esa condecoración que tiene aquí en el pecho. Muéstrela un poquito y cuéntenos un poco de eso y los concursos y todo aquello en donde usted está participando. Sí, bueno, gracias, ¿no? La verdad, los concursos para mí, para nosotros, ¿no? Es simplemente una forma de avanzar en el baile. No es una motivación, no lo hago con el fin de llegar a ser campeón, ¿no? Claro que si llego es porque, bueno, me estoy esforzando, ¿no? Pero más que nada es esto, y es lo que también le inculcamos a los niños, que no lo hagan por ganarle al contrincante, sino por superarse uno mismo. Quiero ganarme yo mismo, ¿no? De lo que estoy ahora, subir más. Y sí, bueno, el año pasado estuve un buen año con los concursos en Lima, que no es fácil porque en Lima pues está la mata de la marinera, ¿no? Hay buenos bailarines, muy buenísimos bailarines, donde yo también aprendo mirándolos, ¿no? Entonces yo creo que ese enfoque que tuve me dio a que consiguiera algunos triunfos, ¿no? Y también gracias a buenos profesores que tuve, ¿no? Y lo voy a mencionar, ¿no? Que es la profesora Vicky Núñez, ¿no? Al profesor Henry Orihuela, que es campeón mundial de marinera, ¿no? Y entre otros, ¿no? A Toño Mirabal. Entonces para mí, yo creo que no solamente es el hecho de que te enseñan a bailar, sino también la parte humana, ¿no? Porque son personas personas muy serias, personas muy humanas, ¿no? Y que te enseñan la verdad, de verdad lo que es la marinera. Y estos logros no los hago, tal vez no los conseguí pensando en mí, sino en la escuela. Siempre lo hago pensando en la escuela, porque todo lo que se logra y tienes tú un grupo atrás, lo haces por ellos, ¿no? Y yo creo que todos estos triunfos vienen de mi familia, de mis hijas, porque ellas son un motivo, y la escuela, ¿no? Yo creo que sin ellos no tendría esa motivación y no se lograría tanto, ¿no? Entonces, los logros es de todos, ¿no? Para mí es de todos. Y para mí lograr algo en Perú, tal vez significó también llegar a un punto en que yo pueda sentirme más seguro de enseñar algo que realmente es bailar, ¿no? Muchas veces cuando uno estaba enseñando y piensas y no sientes que hayas logrado algunos triunfos, yo creo que hay cierta inseguridad. Pero una vez que tú logras triunfar en algo que tú estás enseñando, tienes más seguridad y tienes más capacidad para enseñar y llegar al alumno. Esa es la motivación.
そうですね、そのコンクールにも数多く出場されているんですけれども、そのコンクールというのは、まあ、自己成長のためにそうです。はい。ね、おせすはらさんの場合は、大きな、モチベーションとなっているその娘さんの存在だったり、家族の存在だったり、そしてですね、自己成長ができる場としてそのコンクールをね、そうです活用しているということで、なので相手に勝つとかっていうことが一番ではないっていうことですね。そうです。はい。ね、本当に家族の、団結だったり、ペルーの伝統だったり、そういったものがすごく大事なものがですね、こう伝わってくるインタビューなんですけれども、やっぱり、長年ね、やっぱり石の上にも3年じゃないけれども、もう長年ですね、やっている方だからこそ到達できるような、自己成長をね実現するっていうところもあるのかなっていうのが感じます。そういうところはね、なんか日本も長いことこう育んできた文化っていうものをすごく大事にするので、こと近いものがあるのかなっていうふうに思いますね。そうです。はい。ありがとうございます。Bueno, y también en octubre se viene otro gran festival, el Festival de la Marinera en Japón, organizado por la Academia Sol y Luna. Es una gran fiesta lindísima. El año pasado estuvimos en la fiesta de gala Junko, allí todos de blanco, muy chéverísimo, viendo el show, disfrutando muchísimo, mucha peruanidad allí, folclórica, mucho señorío. Y este año se repite otra vez este gran evento. Cuéntenos, José, Ana, sobre los pormenores, los detalles de este grandioso evento. Correcto, estamos organizando el 5º concurso de Marinera Norteña Unidos por la Marinera 2026, organizado por la Academia Sol y Luna, que se realizará el día domingo 11 de octubre. El domingo 11 de octubre. Y como es por tradición, el sábado 10 de octubre se realizará la fiesta de gala de la coronación de la nueva reina de la marinera de nuestro concurso, la señorita Naomi I. Su Majestad Naomi. Su Majestad Naomi I. Así es. 大きなですねイベントがやってくるということなんですけれども、10月の11日ですか、これは11日に加須で行われるということなんですけれども、コンクールがあるんですね。そこでは、新たな、プリンセスの誕生ということで、女王ですかね、女王の誕生ということですかね。レイナってことは女王ってこと。いや違います。女王ですね。女王ですね。女王ですね。そうですね。マリネラ女王が誕生するということですね。で、彼女に、その冠が渡される、前の女王からこう受け継がれるような形なんでしょうかね。すごく大事な日になるということなので、皆さんもマリネラ、ソルイルナの情報を、インスタグラムそして、フェイスブックでぜひチェックをしてみてくださいね。はい。Bueno, cuéntenos más detalles de esa fiesta de gala. A mí me gusta mucho esa fiesta de gala que ustedes organizan. La fiesta te gusta. Sí. Porque vienen unas chicas muy bonitas, peruanitas de corazón, como dice la canción, ¿no? Limeñita de corazón. Viruñerita. La otra? Viruñerita. Viruñeritas de corazón vienen. Vienen unos caballeros que apoyan mucho el folclore, la presencia cultural folclórica de Perú en Japón. Vienen unos grupos sociales muy interesantes allí y eso es lo que realmente hace gran parte de la dinámica social que deben organizar los grupos culturales, el encuentro de las diferentes sociedades que apoyan la cultura, la presencia cultural latina de la diáspora en Japón. Cuéntenos más detalles de esa gran fiesta. Este año, ¿qué tenemos? ¿Dónde va a ser? ¿Cuántos invitados pueden ir? Porque este año va a ir más gente, estoy seguro. Bueno, este año sí se va a hacer
en un lugar diferente al año pasado. El concurso va a ser en Saitama-ken, Kazoshi, ¿no? El año pasado fue en Chiba-ken, Kashiwashi, ¿no? Y la fiesta de gala se va a hacer en Matsudo-shi, de Chiba-ken, ¿no? Y va a ser desde las 5 de la tarde. Bueno, tenemos la capacidad va a ser la misma del año pasado, ¿no? Pueden ir 120, 150 personas, ¿no? Hasta más, ¿no? Entonces tenemos pensado unas 120 personas a 150, ¿no? Y como siempre vamos a coronar a la reina, a la linda reina, a su majestad Naomi primera, y ella también es muy agraciada. Imagínate, te cuento un poquito sobre la reina. Ella vino a algunas clases primero, pero ella es de la selva, de la parte de la selva de Perú. Entonces las chicas de la selva son muy alegres, tienen la fama de ser muy alegres, Su ¿no? carácter. Sí. Su carácter, son muy contentas y tienen ¿cómo se dice? Un aura muy, muy bonita, ¿no? Entonces le propusimos que sea la reina justamente por su forma de ser, ¿no? Y creo que va a estar a la altura. Y ahora se está preparando mucho más para bailar una buena marinera ese día y mostrarnos lo que es la marinera norteña. わーパーティーもあるということで、そのパーティーはもう120、30人、50人、150人ぐらい、参加できるということなので、日本人の私たちもねきっといけるんじゃないかなと思うんですけれども、ナオミさんというね方が、今年の女王になるんですけれども、ナオミさんは、ペルーには実はアマゾンもあるので、そちらの出身なんですけれども、とっても明るい女性で、だからこそ今回女王に、なられるということなんですよね。ナオミさんを囲んで、そして、マリネラを聴きながらね、みんなで、もうお祝いの雰囲気にね満ち溢れて、ペルーの文化を祝福する、そんな一日になりそうですよね。千葉で行われるそうです。詳しくは本当にインスタグラムやフェイスブックでですね、どんどん情報発信されていくと思いますので、そちらの方のチェックをお願いします。Al principio, la verdad, cuando comenzamos a bailar, retomamos a bailar acá en Japón, fue por un motivo personal. Nosotros, Ana, mi esposa y yo, decidimos bailar, pero entre nosotros, Para poder estar más juntos, más claro, tiempo juntos. más tiempo juntos como esposos, como familia. Porque el trabajo justamente que yo tenía, como que nos estaba apartando, ¿no? En cuanto a la parte de convivir, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay que hacer algo que a los dos nos motive, y también por las chicas, ¿no? Porque teníamos las hijas pequeñas, ¿no? Y dijimos, vamos a bailar marinera, que nos conocimos bailando realmente en Perú, ¿no? Nos conocimos bailando en un barrio, en el barrio de ella, y yo bailaba un poquito, ella hacía danzas, así que ahí nos conocimos y empezamos a tomar una amistad hasta que ya nos comprometimos, pues, ¿no? Pero todo comenzó de una forma personal acá en Japón, hasta que un señor, Julio Peña, que es nuestro amigo, él nos vio bailar, supo que estábamos bailando y nos ofreció así, dijo, vayan a bailar a un evento que va a haber acá en Chiba, y fuimos a bailar. Y ahí comenzó todo. Y a la gente les gustó, a nosotros nos gustó el calor de los japoneses, porque fueron japoneses el público, y ahí empezamos a bailar como ya un poquito más fuera de lo que es personal, ¿no? Un poquito más al público, ¿no? Pero sí, así es. どうぞ、もっとあるんだら、Sí, sí. ねえ。 Pero qué maravilla, mira, eso es una historia de gran superación, de unión familiar, ¿sí? Y hoy por hoy lo que entendemos es que Sol y Luna es una de las academias que más proyección tienen como grupo de ballet, de folclore en Japón. Ya dijimos que están viajando por todo Asia, respaldados por la diplomacia cultural de su país, de Perú, Sí. que tienen una responsabilidad de mostrar la imagen
cultural, folclórica de su país. Y mira todo ese proceso de logros, de superación, de vivir aquí en Japón, que no es tan fácil, y sobre todo cuando se tiene una familia, 4 hijas, tres hijas, y pues además de eso, toda una familia tan grande, porque ya son muchos niños, muchos jóvenes con ellos, bajo la responsabilidad de ellos, y mira dónde están hoy por hoy. Ya, un aplauso grande para esa linda historia de superación. Sí se puede, que los proyectos lleguen a crecer y a ser dignos de mostrarse profesionalmente. Sí, y lo más bonito es que cuando hemos iniciado este proyecto ha sido prácticamente un proyecto familiar, ¿no? Porque nuestras pequeñas, en esa época estaban pequeñas, se involucraron también con el baile, porque ellas estudiaban, han nacido acá en Japón, ¿no? Han aprendido a conocer sus dos culturas, ¿no? Pero si a ellas realmente no le hubiéramos incentivado, ¿no? El amor por lo nuestro, el amor por el Perú, entonces de repente tal vez hubieran seguido crianza japonesa nada más y no estuvieran ahora con nosotras, ¿no? Así como hacemos nuestro proyecto, todo es con ellas, ¿no? Eso, teniendo esa identidad cultural, y entendiendo que hacen parte de dos culturas, de Japón, y llevando con orgullo la cultura y el folclore de Japón. Así es.ね、学ぶところがすごく多いんですけれども、もともともう14年前にはバーテンダーとして夜のお仕事もされていた、ホセさんなんですけれども、結婚されていたアナさんとの、時間を確保する、ということもすごく大事で、マリネラを、個人的なね趣味のレベルというか個人的なレベルで踊ってはいたんですけれども、その中でもやっぱり葛藤がねあるというのはあったようで、夜の仕事で例えばマリネラという、とても健全なねその伝統的なものを踊るとなればやっぱり踊る時にはもう最大のエネルギーでエナジーを持って笑顔を持ってですね踊らなければいけないというところもあり、こういった生活を、続けていくべきかどうかということも悩んでいたようなんですよね。でもそんな中で、自分の、職業の、チェンジをされてで、同時にソルイルナという、ムーブメントも、学院も大きくいろんな活動が出てきた中でしかもお子さんがその時には2人いて今は3人いらっしゃるということなんですけれども娘さんたちもいる、そんなね家族としての在り方、自分の在り方、職業の在り方そんなものを考えさせる、きっかけになっていたということなんですよね。で結果として今はですね皆さんも分かる通り、ソルイルナという教室を、経営されてで、アジアを、駆け巡るような文化の代弁者となっていらっしゃるというのも家族は大きなモチベーションでありで伝統ペルーという文化を代弁するということも大きなモチベーションである、ね、で、やっぱり日本人のカルチャーをもちろん知っているので日本はちょっとですね職業だけになってしまうとか仕事に 100% 振り切ってしまうとかそういったことがあって特に家族の問題はね大きいかなと思うんですけれども家族の時間がほぼないとかあと、若者は旅立っていってしまいそしてその後、戻ってこないとかねお父さんとお母さんと過ごす時間はほぼないとかそういった形になってしまうと、それが現実になってしまう、局面がすごくあると思うんですけれども、そういったことにならない今となってはですね娘さんたちも一緒にその学院を経営されているようなその活動に参加されているということなので、本当に成功体験というかね文化を通した成功体験なんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。
Bueno, mis queridos amigos de Kamakura World Radio, ha sido un placer hoy tener a esta pareja, profesores, representantes de la cultura y el folclore. Muchas gracias por venir hoy a Kamakura World Radio, maestro José Suhara, Ana Suhara, Muchas Sensei. gracias por la ¿Cómo se han invitación. sentido hoy aquí en la radio? Cuéntenos Muy esta bien, experiencia de muy venir bien. hasta Kamakura. Muy bien atendidos, ¿no? Y sobre todo, como te dije una vez, creo que conversando personalmente, me da mucho gusto que un colombiano como tú, ¿no?, esté promoviendo la cultura a nivel de Latinoamérica en Japón, ¿no? Y acá estamos para apoyarnos mutuamente, como debe ser, ¿no? Como debe ser entre los latinos, los peruanos, los colombianos, apoyarnos y hacer esto más grande todavía. Se puede. Muchas gracias por la gracias. invitación. Ha sido una tarde Y muy Ayunko también, Ayunko. japonesa, ¿no? Colombiano, la verdad que nos sentimos muy contentos. ありがとうございました。ありがとうございました。もう国際交流の場となっている鎌倉ワールドラジオということで、お二人もですね、すごく、楽しんでくださったようで本当に良かったと思います。皆さん、8月29日は、まさにですね、そんな、コロンビア、そしてペルー、そして日本のですね、文化を、同時に楽しめる場というふうになっています。皆さんも、音楽を聴いて、そして共に踊って笑って、フードなんかも楽しんで、午後を過ごしていただければと思います。8月29日コロンビアジャパンフェス、よろしくお願いいたします。 Nos vemos pronto, amigos. Chao, Gracias. chao. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.